Hola, les doy la bienvenida a este espacio digital. Soy el maestro Víctor Antonio Ruiz Ramírez, estudiante de nivel doctorado en la Universidad IEXPRO. Los invito a que me acompañen en este viaje a través de la historia de la educación en México. Capítulo 1. La Constitución de 1917 y el artículo 3. Al término de la Revolución Mexicana, se crea la Constitución de 1917, la cual fue el resultado de las demandas que la población de la época exigía. De esta Constitución emanó el artículo 3, el cual incluía una serie de avances en materia educativa para México. Entre otras cosas, el artículo 3 se centraba en que el Estado proporcionaría la educación, la gratuidad de la misma y que la educación estaría alejada del clero de la Iglesia. Capítulo 2. José Vasconcelos y sus aportes en la educación. Tras la muerte del presidente Carranza en mayo de 1920, el presidente interino Adolfo de la Huerta nombró a José Vasconcelos como rector de la Universidad Nacional de México. Más tarde, ese mismo año, Vasconcelos publicó su proyecto de ley para crear la SEP, pero esta no vería la luz hasta el siguiente año, es decir, en 1921, en la que Vasconcelos quedaría al frente de dicha secretaría. En un inicio, el proyecto educativo de Vasconcelos buscaba atender la alfabetización y preparar a los maestros para atender a las masas carentes de educación. Pero el resultado de estas campañas alfabetizadoras fue muy pobre, ya que no se tomaron en cuenta las diferencias étnicas, regionales y sociales de la población mexicana. El proyecto de Calles se centró en las masas, formar a los campesinos fundando las escuelas rurales. Lo que se buscaba en aquel proyecto era impulsar la educación con un enfoque popular y que las oportunidades de estudio llegaran al sector agrícola con el propósito de hacer de México un país económicamente independiente. Capítulo 3. El socialismo en la educación. A principios de la década de los años 30, en el sexenio de Abelardo Rodríguez, las polémicas sobre el socialismo se agudizaron. Las opiniones se dividían a favor y en contra, y fue en este periodo donde múltiples manifestaciones se suscitaron exigiendo reformar la enseñanza laica y darle un sentido socialista. En este periodo, la Iglesia instaba a todos los católicos para que impidieran el establecimiento y la difusión de la enseñanza socialista. Esto sucedió porque la Iglesia estaba en contra de dicho movimiento. En el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas, se multiplicaron las escuelas en el campo. En las primarias y secundarias se adoptaron los modelos de la Unión Soviética, buscando generar el contacto de los estudiantes con el movimiento obrero y dar a conocer a los jóvenes los esfuerzos nacionalistas del gobierno. Capítulo 4. El impulso a la educación media superior. El presidente Lázaro Cárdenas impulsó a la educación media superior con una orientación técnica, y en el año de 1936 se creó el Instituto Politécnico Nacional con el objetivo de formar profesionistas en las áreas de la ciencia y la tecnología. Este proyecto surgió con el objetivo de impulsar el desarrollo y la modernización de México, el cual seguía siendo un país enteramente rural. El Instituto Politécnico Nacional se conformó por distintas escuelas que hasta ese momento habían fungido de manera independiente. Tras la fusión, buscaban cubrir las necesidades educativas de la época. Tras la expropiación petrolera realizada en los años de 1938, los técnicos especialistas que laboraban en el sector dejaron el país. Con esto propiciaron una oportunidad única para que la ingeniería en México se desarrollara. Capítulo 5. La industrialización y la educación.
La llegada a la presidencia del general Manuel Ávila Camacho en 1940 generó un cambio en la política educativa. El término socialista comenzó a referirse al socialismo forjado en la Revolución y los planes escolares se centraron en formar ciudadanos conscientes y nacionalistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, México tuvo que adaptar su industria para cubrir las necesidades de consumo que Estados Unidos ya no podía cubrir. Durante este periodo, el proceso de industrialización permitió que México registrara las mayores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto. El sistema educativo jugó un papel importante en este periodo, ya que la planta industrial y de servicios se desarrollaba rápidamente y exigía personal calificado que era proporcionado por el subsistema de educación superior. En diciembre de 1943, Jaime Torres Bodet llegó al frente de la SEP y retomó la alfabetización, emprendiendo una campaña con niños y adultos. Revisó planes escolares y capacitó al magisterio, que ese mismo año se unificó en torno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Capítulo 6. La posguerra y el rezago educativo. La llegada de Miguel Alemán al poder en 1946 significó cambios políticos al ser el primer presidente civil del México post-revolucionario. Pese a los impulsos del gobierno, el sector educativo que más se desarrolló fue la educación superior. Durante este periodo, Jaime Torres Bodet participó en el ámbito internacional y fue nombrado como secretario general de la UNESCO, generando una distinción para México. Para atender el rezago educativo, Torres Bodet regresó al frente de la SEP y estableció dos iniciativas. La primera fue la creación del libro de texto gratuito y la segunda consistía en el plan de los 11 años. En este momento, la situación era más difícil. El presupuesto era insuficiente para atender los problemas del sistema educativo y la expansión demográfica provocó que la población aumentara de 20 millones a 35 en tan solo 20 años. En febrero de 1959, bajo la dirección del escritor Martín Guzmán, se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, encargados de editar y distribuir millones de libros en todo el país. Tras una serie de discusiones, se llegó al acuerdo de que los libros de texto gratuitos no serían obligatorios, sino que podían ser sustituidos o complementados con otros textos. Capítulo 7. La educación a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. A causa de los cambios sociales, económicos y culturales, México empezó a transformarse. El elevado crecimiento de la población trajo consigo varios retos en materia educativa. Se comenzó la búsqueda de un modelo educativo acorde con la nueva realidad del país. Durante este periodo se impulsa la creación de escuelas de nivel medio superior y superior. Se crea el Colegio de Bachilleres, el CONALEP y el CONACYT. A partir del año 2000, existieron múltiples cambios en el sistema educativo nacional. La llegada de Internet y el acceso a los recursos tecnológicos representaron un cambio en el sector educativo. Aparecieron nuevas reformas en materia educativa que se centraban en proporcionar educación de calidad, laica, gratuita e incluyente, garantizando que todos los niños tengan acceso a la educación independientemente de su origen étnico, condición social o género. Capítulo 8. Recapitulación de la historia de la educación en México. Hemos llegado al capítulo final de nuestro recorrido histórico por la educación en México, en el cual hemos hablado sobre los aspectos políticos, sociales y culturales que han forjado la educación en nuestro país, las reformas al artículo 3, los proyectos educativos de cada gobierno, las afectaciones internacionales, el socialismo, los conflictos bélicos, las crisis sociales, la demografía y la expansión de la población, la desigualdad de oportunidades y las crisis económicas.
Todos estos factores han generado cambios y transformaciones en la política educativa y su enfoque. Hasta el día de hoy, vemos logros y avances que no podemos negar. Están presentes, pero faltan muchos aspectos importantes que sin duda deben incluirse en los proyectos educativos venideros. Soy Víctor Antonio Ruiz Ramírez y me despido de ustedes. Les agradezco su atención.